¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en principio comparto un poco el mismo interrogante que decías sobre esto, ¿no? De la rebeldía, como para pensar. Pero bueno, sobre tu pregunta, me parece que las derechas, estas que se llaman nuevas, las viejas, las recicladas, lo que supieron sobre todo fue canalizar en alternativas electorales bastante exitosas, por lo menos en lo electoral, ¿no? Me refiero, el rechazo que generaron, me parece, muchos años de políticas más o menos neoliberales, o sea, con diferentes variantes, pero con una agenda básicamente neoliberal, y lo que se ve hoy como una especie de, comillas, rebeldía reaccionaria, creo que expresa descontento sobre todo con dos cosas. Uno, y quizás principalmente, aunque sea menos vistoso, con el empeoramiento de las condiciones de vida en general de la población, las sociedades en las que vivimos, en las sociedades capitalistas, y después también un descontento o un rechazo, un repudio a discursos. A mí me gusta mucho una definición que usa Nancy Fraser, la filósofa estadounidense, que ella lo llama neoliberalismo progresista, que es esta combinación de una agenda neoliberal más o menos ortodoxa, con la apropiación de determinados discursos, determinadas demandas, digamos, las que son posibles, ¿no?, de apropiarse, feministas, que sería un proceso, o sea, parte de un proceso de integración, de cooptación de varios sectores del feminismo desde los años 80 y 90. Obviamente, o sea, nada de esto niega que la canalización de ese rechazo sea reaccionario y que la agenda de esos sectores sea reaccionaria. Eso está claro. Más bien, lo que me parece interesante pensar también es de qué está hecho o a dónde se apoya la adhesión a estas nuevas derechas. Creo que las derechas, sobre todo, lo que encontraron fue un discurso y sobre todo un lenguaje para canalizar esa, digamos, insatisfacción. Por eso, aunque hay, obviamente, cada experiencia tiene sus características particulares, se pueden encontrar elementos en común en cosas tan diferentes como la UKIP del Reino Unido, Boris Johnson, Giorgia Meloni en Italia, Milei en Argentina. O sea, es un fenómeno bastante internacional, creo, aunque tiene sus características especiales. Y creo que sobre todo los discursos y las imágenes a las que apelan estas nuevas derechas, lo que generan en primer lugar es seguridad, confort y sobre todo una explicación de por qué la experiencia en la vida en el capitalismo es tan insatisfactoria. Obviamente es una explicación reaccionaria, es una explicación de derecha, pero en definitiva explica, es una respuesta y una certeza en el medio de una incertidumbre en muchísimos planos, incertidumbre económica, incluso incertidumbre ambiental, o sea, qué es lo que va a pasar. Hay pocas respuestas sobre eso y también sobre la vida precaria. La mayoría de las personas precaria en cuanto a la estabilidad de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir, dónde vas a vivir, hasta la precariedad también de los vínculos interpersonales. Y en esos discursos creo que esto que decía María al principio, lo de algo que parece el pasado, creo que se apela en cierto sentido a una nostalgia de un supuesto pasado mejor, sobre todo basado en la idea de un orden social natural en el que supuestamente todo funcionaba, y cuando me refiero a natural me refiero sobre todo a la familia nuclear, los roles de género, el varón proveedor, la mujer cuidadora, todo lo estable, lo que se considera lo normal. Se escucha muchas veces en estos discursos, ¿no? O cuando escuchamos o ves un TikTok de chicos libertarios hablando de esta chica es material de esposa, o sea, se vuelven a escuchar esos discursos. Y en esa narrativa creo que es recontra lógico que el feminismo sea señalado como el enemigo, por dos cosas. Por un lado, porque históricamente es un movimiento que desafió todas esas cosas, las cuestionó, dijo que la biología no es un mandato, que no existen cosas naturales, que son construcciones sociales. Y por otro lado, en Argentina específicamente, también porque es un movimiento que surge en reacción, en el sentido más literal de la palabra quizás, a un movimiento que demostró una fuerza movilizadora muy importante, que abrió debates, planteó discusiones y lo peor para estos sectores es que ganó. Ganó en conquista de derechos, sobre todo también ganó mucho en legitimidad social. Lo último que digo es que si es relativamente sencillo que esas narrativas se traduzcan en ofertas electorales que les vaya bastante bien, me parece que tiene mucho que ver con que
los gobiernos que preceden a estas nuevas derechas se hayan apropiado y sobre todo que hayan utilizado discursos, imágenes del movimiento feminista, que hayan intentado todo lo posible reducirlo o presentarlos solamente como una política pública, como una intervención estatal. Me parece que explica una parte, ¿no? Por supuesto es un fenómeno mucho más complejo, tiene un montón de aristas, pero creo que eso tiene peso en pensar por qué la canalización de todos ese descontento se expresa como una especie de rebeldía reaccionaria o de adhesión a las nuevas derechas. Bueno, creo que por esta idea de recuperar la iniciativa, una cosa como central o el primer paso, creo que es poner en el centro, volver a poner en el centro demandas mayoritarias, populares en el sentido que representan, o por lo menos intentan representar los problemas, las inquietudes de la mayoría de las personas que participan en el movimiento feminista, en principio, ¿no? O sea, hablando desde el punto de vista del movimiento feminista, de forma también unificada, o sea, no solamente contemplando los diferentes puntos de vista, sino buscando buscando mecanismos donde resulten, digamos, con más peso las agendas que son mayoritarias y no necesariamente que la forma para representar todo sea que esté todo el tiempo, sino destacar cuestiones como, por ejemplo, estuvo presente en muchas de las discusiones en las asambleas hacia el 8M, sobre el problema económico, la agenda del hambre. Bueno, de hecho también estuvo ayer presente en la apertura. Y retomo algo que decía Isa sobre el tema de la distancia, que también me parece que es importante, sobre la relación entre el movimiento feminista y las instituciones, que además también, por lo que decía al principio, ¿no? Esto de que el feminismo de alguna forma se utilizó como un activo en los dos sentidos, o sea, a favor, entre comillas, y también en contra, o sea, en forma de batalla cultural en contra del feminismo, pensando lo que decía Isa. O sea, ella lo plantea desde el punto de vista de quienes en algún momento ocuparon un lugar. Yo también lo planteo desde otro punto de vista, que es, creo que también fortalece y ayuda a recuperar la iniciativa, no silenciar debates que muchas veces tienen que ver con una visión crítica, que no es necesariamente en contra de una persona funcionaria, pero sí son políticas que o son insuficientes, que creo que más o menos cualquier persona que participó incluso de espacios institucionales se reconoce puertas adentro, pero sobre todo, y quizás en primer lugar, cuando son usadas, digamos, para otras cosas, o sea, para legitimar otras agendas o para quedar bien, digamos, con sectores como el movimiento feminista, justamente por su potencia, digamos, para responder, y nada, o sea, en Argentina es muy conocido no le hagas el juego a la derecha, o sea, nos pasamos 5 años discutiendo, y bueno, yo soy de una agrupación en la parte izquierda de Pan y Rosas, nos pasamos 4 años escuchando, no le hagas el juego a la derecha, no critiques, cuando estaba concretamente creciendo la derecha, digo, no justo en ese momento, pero o sea, ya venía, digamos, creciendo en las sombras. Me parece que concretamente el movimiento feminista no es una estrategia la de silenciar debates o dejar de hacernos preguntas, que sea productivo, que sea efectivo. Y me parece que hay una idea muy valiosa de la Marea Verde del 2018, sobre todo, también estuvo de alguna forma en el 2015, Ni Una Menos, que fue que el objetivo fue convencer a la sociedad de que la demanda, ya sea contra la violencia machista o por el derecho al aborto legal, no era una demanda sectorial, no era una agenda corporativa, sino que era una agenda social. Las protagonistas de esos movimientos eran las mujeres, las personas con capacidad de gestar, pero el objetivo o la ambición, por lo menos, era convencer de que el aborto legal era importante porque es importante el acceso a la salud pública, porque es un problema de igualdad y no es una agenda de las mujeres solamente. Y eso me hace acordar mucho algo que dijo Dora Koledesky, una militante feminista muy importante en Argentina, que en 2003, en una asamblea, en un encuentro nacional de mujeres, en ese momento se llamaba, dijo que teníamos que convencer a toda la sociedad del programa del feminismo, porque el feminismo tiene un programa que es de la dignidad de las personas. Entonces no se trata de una agenda sectorial, y me parece en ese sentido que se pueden buscar formas hoy de volver, o sea, de recuperar un poco esa idea,
que por supuesto significa disputar y discutir también con los sectores que hoy están o encantados o que les cierra, digamos, el mensaje de que viven peor porque se eliminó una discriminación legal, como que una persona por su género no pueda decidir o que se muera simplemente porque no tiene la plata para pagarse un aborto en forma privada, que es básicamente lo que pasaba en Argentina hasta 2020. Creo que recuperar esa idea, sobre todo lo que nos habilita son todos los debates que van más allá de la idea de ampliar derechos, que de una u otra forma se terminó instalando como el horizonte aceptable. Cuando el movimiento feminista, con todos los debates, las diferencias, diferentes proyectos políticos que hay, nunca tuvo por definición ese límite, o incluso tampoco nunca tuvo como objetivo máximo conseguir políticas públicas, aunque sean políticas públicas que en sí mismas o de forma aislada funcionen, tengan buenos resultados. Creo que también una forma de volver a enamorar es también explicar y convencer de que el movimiento feminista no es solamente eso, o sea, que no es solamente un ministerio, una agencia, un programa, aunque defendamos programas, cosas que funcionan. Estoy pensando ahora en el Plan ENIA, las líneas contra la violencia, que están bajo ataque porque están bajo ataque las trabajadoras y los trabajadores del sector público, ¿no? Como parte de eso, creo que cualquier planteo radical de cambiar de raíz, no de la UCR, cualquier planteo rebelde creo que nace de esa sospecha. De que no es suficiente, de que incluso aunque te parezca bien y aunque te parezca legítimo que ese tiene que ser el objetivo, con eso no alcanza, que hay otra cosa más. Pensaba recién con esto de Estados Unidos y cómo las nuevas derechas toman los temas de género. No sé si saben, pero una de las cosas que como que descubrí cuando empecé a estudiar historia de Estados Unidos, sobre el movimiento de mujeres, fue que lo primero que pasó después que el primer estado despenalizó el aborto, que fue, creo que uno de los primeros fue Nueva York, lo primero que pasó al día siguiente fue una marcha en defensa de la vida que organizó la Iglesia Católica junto con sectores conservadores. Tomando esto que decía Vanina, ¿no? Que desde el momento en que se conquista, está la semilla ahí de lo que termina horadando, que es lo que creo pasó en Estados Unidos, y atacando ese derecho que se conquista en Estados Unidos, también con una debilidad como de origen, que es que ni siquiera era una ley, que es mucho más difícil, derogar o anular, por más que Milei acá se la pase diciendo que va a llamar a una consulta popular y no sé qué, y lo va a derogar, es bastante más complicado que eso. En Estados Unidos les llevó igualmente 50 años, pero la reacción se activó al día siguiente en el que se votó el fallo Roe versus Wade, que lo que hizo fue decir simplemente que no se podía prohibir a una mujer decidir si interrumpía o continuaba con su embarazo. Sobre esa cosa frágil se sostuvo el derecho al aborto, que fue horadado legalmente durante muchísimos años, y lo que más lo terminó debilitando, y que me parece que es una alerta para pensar acá en Argentina, repito igual, ¿no? Con las diferencias y con la fortaleza que nosotros tenemos acá, con esa gran diferencia, fueron sobre todo dos cosas. Una, las restricciones que se votan estado por estado. Después de que se vota después de que se consigue el fallo, hay otro fallo que lo que permite es esto, que los estados vayan haciendo pequeños cambios, claro, y se vayan limitando y poniendo ciertas restricciones. Y el otro elemento, la otra arma que se utilizó muchísimo fue de financiar las clínicas de acceso social, acceso público, que el otro día pensaba lo que está pasando acá en Argentina, de forma, otra vez, como parte de un ajuste que es feroz, entonces pasa medio desapercibido. Se desmanteló el Plan ENIA, que tenía resultados espectaculares, se frenó el envío de insumos desde noviembre, no se mandó un solo insumo más, ni para garantizar interrupciones que son legales, ni para proveer de anticonceptivos, todo lo que se necesita para salud sexual y reproductiva. Esa es otra forma también de horadar los derechos, que es limitar el acceso para la mayoría de las personas que lo necesitan. Porque otra vez, en Argentina el aborto estaba criminalizado, pero vos, si vivías en la ciudad de Buenos Aires y tenías ciertos ingresos,
te podías hacer un aborto seguro. O sea, no era imposible, ni siquiera era muy difícil. Lo que es difícil es hacerlo si vivís en una ciudad donde no hay un montón de lugares donde puedes hacerlo y tampoco tenés el dinero. Creo que esas son dos conclusiones un poco tardías que sacan en Estados Unidos, que es esto, o sea, proteger muchísimo más el acceso, o sea, proteger el derecho al aborto como acceso a la salud pública. Creo que ese es un punto que la Marea Verde en Argentina lo planteó y me parece muy importante sostenerlo. Y creo que el otro gran punto es el problema de que en Estados Unidos durante muchísimos años el movimiento de mujeres se mantuvo entre adormecido y más bien medio encerrado en instituciones, en ONGs, incluso con las mejores intenciones del mundo, pero haciendo solamente eso, y cuando llegó el momento, la realidad es que fue un poco tarde para activar los mecanismos y recién después del rechazo de la anulación del fallo se empezaron a intentar reconstruir viejas cosas que existían, pero también se demostró que era un poco difícil porque las chicas jóvenes no tienen ninguna relación buena con el movimiento feminista, no las representa, no les interesa. O sea, hay un sector que es que adhiere a discursos reaccionarios, incluso se define como antifeminista, pero también muchos sectores que participan en movimientos que pelean contra el racismo, que pelean, o sea, que están de acuerdo en un montón de cosas, pero simplemente no quieren ser parte de ese movimiento. Entonces se empezaron recién, a partir de la derrota, digamos, a reconstruirse algunas cosas, y me parece que es interesante pensar, no porque yo crea que hoy haya un peligro de nada, pero sí para estar alertas y también preguntarnos si, por ejemplo, si llegara al Congreso una iniciativa realmente como la que plantea Milei, si lo pudiera hacer, ¿qué sabemos qué opinan los diputados y las diputadas? En la última, toda la gente que entró nueva a la Cámara, nadie le preguntó, porque como no es tema ya ahora, nadie sabe, salvo 2, 3, o sea, la gente obvia, que vos ya sabés, que yo sabés lo que opina, porque aparte dice, me parece mal que no pregunten, sabés lo que piensan algunas diputadas kirchneristas, pero después no sabés más nada. Entonces, es una sorpresa. Me parece que eso, derecho al aborto como acceso a la salud pública y, otra vez, y mantener la independencia política de nuestro movimiento, que no significa ser apolítica, sino que significa mantener nuestro lugar y que no nos exija, conquistar un derecho no nos exija nunca ni aceptar una condición, ni aceptar un compromiso que no tiene mucho que ver tampoco con el espíritu libertario, que también que creo es una palabra que tendríamos que recuperar para nosotras, que tiene el movimiento feminista.